Continúo con Jacob. Decía que Jacob se encontraba en Betel. De allí de Betel, Jacob sale hacia tierras arameas. Recordemos que su propósito era, de acuerdo a la petición de su madre, que no tomara mujeres de tierras cananeas, que éstas ofrecían incluso a sus propios hijos en sacrificio a los dioses falsos que estos pueblos adoraban. Entonces su madre Rebeca lo manda a tierras arameas para que su mujer sea tomada de esas tierras. Y en efecto, llega ya Jacob y encuentra a su esposa Raquel, a su esposa Lía, a las sirvientas que también le son dadas, y de estas 4 mujeres sabemos que nacen los 12 hijos de Jacob, de donde va a descender todo el pueblo de Israel. El dato importante que en el que quiero caer acá en este punto es que Raquel, la esposa de Jacob, cuando Jacob huye de allá de territorio arameo con todos sus bienes, sus sirvientas, sus sirvientes, su familia, cuando salen de allá de tierras arameas, Raquel roba uno de los dioses falsos de la casa del padre de Raquel. De hecho, la palabra hebrea que se utiliza en ese punto es terafín, que quiere decir Dios o ídolo doméstico. Y ese punto es importante porque más allá de la intención de Raquel al robar ese ídolo de su padre, que si era para adorarlo o no, parece que no era propiamente para adorarlo. Parece que en el territorio arameo en toda esa parte de Mesopotamia, había una tradición jurídica según la cual estos dioses o ídolos domésticos servían como título de herencia a la muerte de la persona. Quien ostentaba ese ídolo podía reclamar la herencia del padre o del decuyus de la persona que había fallecido. Y precisamente esta sí parece ser la intención de Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel le reclamaba a su padre que al momento en que la entregó a su esposo y el padre recibió un beneficio por esa entrega, no compartió con Raquel ese beneficio, y la tradición de esas tierras implicaba que sí debía el padre, que recibía un ingreso, compartir con su hija que entregaba al esposo, debía compartir con su hija una parte de lo recibido. Labán, el padre de Raquel, no hace esto, y este reclamo se nota que lo hace Raquel. Y entonces sería esta la razón por la cual roba este ídolo doméstico para luego exhibirlo como título de herencia y poder así reivindicar el derecho que a juicio de ella le había sido vulnerado por su padre en ese momento en que fue entregada a Jacob. Esa es la intención. Entonces ahí aparece por vez primera la palabra ídolo, utilizando la palabra hebrea terafín, ídolo doméstico. Por otras partes del Antiguo Testamento encontramos palabras como Elil, Dios falso, Elilín, que quiere decir diosesillo. Encontramos palabras como Masecá, que hace referencia a ídolo fundido de metal. Encontramos las palabras también Pesel, que hace referencia también a ídolo, a Dios falso. Y encontramos la palabra teselén, que nos implica representación, simple representación. Entonces todas esas palabras hay que mirarlas con cuidado y analizarlas, porque no en todo contexto dicen lo mismo, cada una tiene un significado muy preciso. Lo cierto es que Raquel se roba este terafín, ídolo doméstico de su padre, y emprenden el retorno hacia la casa de Jacob. Regresando, Jacob, ya estando cerca de Betel, para la caravana, digámosle así, y le dice a todos los sirvientes que se había traído, a todos los que venían con él, que si traían algún ídolo, lo dejasen allí. Es decir, no vamos a llegar a Betel con ídolos, con dioses falsos. Nuestro Dios es el Señor, tal como lo decía también Josué,
cuando en Siquén, cuando ellos salen de Egipto y van a llegar a la tierra que Dios les promete. Antes de llegar, precisamente en Siquén, Josué hace esta gran asamblea donde les dice, bueno, digan aquí si van a servir a los ídolos estos que hemos visto durante todo este tiempo, que sirven los pueblos estos paganos, a los que Dios nos está entregando y nos va a entregar, si vamos a servir a esos dioses o si vamos a servir al Dios verdadero. Por lo que soy yo y mi familia, serviremos al Dios verdadero. Ahí en Siquén hace Josué esta declaración, y es un poco lo que ya prefiguraba acá Jacob con lo que estoy contando. Es un poco lo que Jacob estaba haciendo poco antes de llegar a Betel, donde le dice a todas estas personas que salen de estas tierras arameas que digan si tienen algún dios falso, algún ídolo traen consigo, que había que dejarlo allí si traían algún ídolo, y les pide que se cambien sus vestiduras, que se cambien de ropa. Esto es un simbolismo también muy bonito que la liturgia ha sabido tomar, y que en el sacramento del bautismo, por ejemplo, vemos como al catecúmeno o a la persona que va a recibir el bautismo se le cambian sus vestiduras antiguas por un vestido nuevo, blanco, en signo de santidad, que la intención es que se conserve puro por el resto de sus días. Sabemos que somos humanos, fallamos, y para eso en su misericordia el Señor también nos ofrece, nos regala el sacramento de la reconciliación. Bien, entonces tenemos este dato importante que ocurre cerca de Betel, y que preciso cuando llega a Betel, Jacob construye allí el altar en la casa de Dios, como se le llama a Betel. Bien, vemos otros puntos aquí muy relevantes, y tiene que ver con lo que pasó ya establecido el reino de Israel después de David, Salomón, Roboán, en época puntualmente de Jeroboam. Lo contaba hace un rato, que Jeroboam había construido altares a Baal, etc. Pero todo esto tuvo su auge en épocas de Ahaz. Ahaz reina cerca del año 800, y en esta época del rey Ahaz va a tomar su auge el paganismo, que se ha metido hasta los tuétanos en el reino del norte, a instancias sobre todo de Jezabel, la mujer de Ahaz. De hecho, las escrituras definen a Ahaz diciendo que nunca nadie actuó tan abominablemente ante Dios como actuó Ahaz. Entonces Ahaz ordena también sacerdotes del común, y sabemos que aquí viene el reto de Elías en el Monte Carmelo, ¿no? Elías reta a todos estos sacerdotes de Baal para ver cuál es el Dios verdadero, y dice: ofrezcamos sacrificio ustedes a su Dios, y yo a Yahvé, al Dios verdadero, y ofrecen entonces sacrificio. Empiezan los sacerdotes de Baal, y aquí hay algo muy importante, con mucho significado, porque tampoco es interpretarlo literal, sino que tiene una significación importante, y es que Elías, allá en el Monte Carmelo, en esos sacrificios, se burla de los dioses, de los sacerdotes que ofrecen a Baal, diciéndole: griten más fuerte, de pronto es que está de viaje. Y precisamente Baal era considerado el dios del comercio, de los mercaderes, y la leyenda decía que se iba de viaje. Por eso Elías muy ágilmente, muy hábilmente y muy inteligentemente los cuestiona en esa línea. También esos sacerdotes de Baal ofrecían un culto que ellos llamaban el despertar de Baal. Y por eso es que Elías les dice: griten más fuerte, a ver si es que de pronto está durmiendo su Dios y de pronto los oye y se levanta. Pero era por el rito ese del despertar de Baal que celebraban estos sacerdotes paganos. Entonces sabemos allí que Elías vence, porque Dios consume con su fuego abrasador el sacrificio que ofreció Elías, y entonces estos sacerdotes, el pueblo termina apedreándolos y matándolos, y sabemos entonces que allí el Dios verdadero triunfa ante estos sacerdotes
paganos, pero no fue el destierro completo del paganismo. Sabemos que el pueblo de Israel continuó con algunas prácticas paganas. En tiempos de Josías, como lo decían en fragmentos anteriores de videos, sabemos que Josías, que reina desde el año 640,